¿Y si te dijera que todo lo que has visto en internet sobre pizzas raras no es nada en comparación a lo que encontré en China? Porque en China varios de estos ingredientes, e incluso algunos que ni sabíamos que existían, van juntos en la misma pizza. Porque después de probar miles de pizzas por el mundo y hasta ser juez en varias competiciones de pizza en España, mi trayectoria pizzera solo podía ir en una dirección: completamente cuesta abajo. Así que subí un vuelo de 16 horas a China con el objetivo de encontrar los restaurantes que presentan las pizzas más raras de todo el mundo. El problema es que de entre todas hay una que me preocupa especialmente: la pizza con la fruta más pestilente del planeta, el durian. Así que hoy sabremos si esto era una idea brillante o el punto más bajo de mi carrera pizzera. Así es, Pizza Hut. Te estarás preguntando, ¿un Pizza Hut? Es que en China el Pizza Hut es un restaurante elegante. Tiene carne, tiene pastas, tiene aperitivos, hace colaboraciones con los juegos más top del mercado. Es un sitio para celebración de cumpleaños, cenas, etc. O sea que no es un sitio de comida rápida, sino un restaurante, digamos, aquí. Yo la verdad que no me lo creo mucho porque Pizza Hut lo hemos conocido toda la vida como un restaurante de comida rápida de pizza. Lo mejor para salir de dudas es ir para adentro, ¿no? A ver. Antes de entrar os voy a enseñar la carta muy rápida. La carta tiene desde pizzas que te lo presentan como si fuesen de calidad máxima, hechas aquí a mano, con 120.000 diferentes estilos de bordes, como unos 300 tipos de masa, la peculiar de durian, la fruta más apestosa del mundo, e incluso, os voy a decir algo, tiene una carta de proteína, de carnes, y se ven como mega premium, appetizer, gambas, almejas, pollo, algo de ensalada e incluso burger. Os lo he dicho, yo no me lo creía. Pastas rollo gourmet. Vamos para adentro. No, vamos a encontrar... Bueno, espera. Mis colegas comiendo pizza. No sé si están dentro o no, pero molaría. Ojo el sitio, ¿eh? Aquí la peña comiendo. Oh. Cuidado. Pues nada, aquí la mesita, mira cómo se ve el sitio, ¿no? Está a reventar. Primera diferencia significativa de metal. Como un restaurante, te ponen el platito, te lo ponen aquí para que tú te comas tu pizzita a gusto. Si venís a China, este tip lo tenéis que saber. Si estáis viendo los vídeos del canal en China, os habré explicado muchos otros, pero si es la primera vez que ves un vídeo en relación China, te lo tengo que contar. Necesitas bajarte la aplicación Alipay o WeChat para escanear todas las cartas de todos los restaurantes y prácticamente hacer todo con ello. Le das al scan, le enchufas. Esto, claro, esto no es muy nuevo, esto lo has visto en todas las partes del mundo, pero es que aquí en China funcionan todos así. Tenemos la cartita. A ver, mira cómo te ponen las burgers, ¿eh? Menú con carne, menú de carne, burger y pizza. Ojo, el menú infantil me apetece pillármelo con Pokémon, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es un festival. La carta es infinita. Ahora mismo hay como 30.000 tipos de pizza y por mucho que le dé no me la voy a acabar. Voy a llamar a alguien y que me explique un poco cómo va el tema y pedimos las pizzas más raras que seguro no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Tras media hora de conversación con mi colega, que él no sabe ni inglés y yo no sé chino, no tengo ni idea de lo que he pedido. Lo que sí que tengo claro es una cosa, y es que es imposible que encontréis estas pizzas en otra parte del mundo que no sea aquí. ¿Alguien me explica por qué me han traído una bandeja de carne a la piedra en un Pizza Hut? No, es que estoy flipando, os lo prometo. Ha llegado la piedra, estaba esto chisporroteando y de hecho voy a probarlo lo primero y luego le metemos mano a las pizzas. Bueno, el punto de la carne, tampoco voy a pedir milagros, ¿vale? Aquí solo espero que esté rico. Un trozo de solomillo en un Pizza Hut. Esto es alucinante. ¿Quién te lo habría dicho, eh? Esto es el multiverso. Oh. Me da la sensación de que la carne es como si no fuese carne. Parece como un producto o un subproducto, pero es carne. Tiene que tener algún tratamiento porque no notas tirantez cuando la muerdes. A esta carne le hacen algo segurísimo. Súper rara, pero sorprendentemente tiene un sabor agradable, está jugosa, bien de sal. Eso sí, el punto está en España. Yo estoy aquí en China y el punto lo han dejado en España. Lo de la carne era simplemente por conocimiento empírico. Ahora vamos a lo importante, vamos a prepararnos. Las primeras dos pizzas son del Pizza Hut, pero como veis ya sorprenden. Pero es que las siguientes son de franquicias chinas, que ahí sí que os va a explotar la cabeza. La que tengo a mi izquierda, en teoría, según lo que yo he hablado con mi colegón, es de panceta, patatas, quesito, una salsa que da miedo, esa no sé de qué es, pero el borde ahora mismo te vas a caer de espaldas. Le voy a dar un bocado aquí y cuando veamos al borde os voy a decir de qué es.
Además del borde, le meten en la base. Esto de aquí, mirad, lleva todo el borde con la ensalada de yema de huevo de los sándwiches virales de Japón y Corea. Alucinante. ¿Pero qué fantasía es esta? La masa por dentro se queda como algo mega fluffy, súper esponjoso, y por fuera súper crujiente, mirad. No entiendo nada, no lo entiendo. Es que mirad la ensalada de huevo, es alucinante. Le meten la patata esta, no pinta nada, ¿vale? La patata esta se la puedes quitar. El bacon que le pones es como una panceta ahumada, y la ensalada de huevo con la masa es como si te estuvieras comiendo el mejor sándwich de huevo de tu vida, porque obviamente la masa está recién hecha, recién horneada, está calentita, junto con la mayonesa de huevo que está de 10. Obviamente si no te mola la mayonesa de huevo, pues esto te va a apestar. Pero este invento, decidme vosotros dónde habéis visto un invento así. Ya me he echado. Antes de terminar la otra, me muero de ganas por probar esta, ¿eh? De momento, sorprendido cuanto menos. Y esta de aquí, en teoría, le he pedido que es un pollo rebozado con un polvo de yema de huevo. Esto lo probé en Filipinas y me explotó la cabeza porque me encantaba. Y aquí en China se ve que también se consume. Y el borde, en teoría, es un relleno de un tipo de queso con piña. Lo que me faltaba, ¿sabes? Lo que me faltaba para que los italianos ahora mismo me cancelen este canal. Lo siento, ya pido disculpas. De aquí en adelante, los puristas en cuanto a la pizza, no vais a ver cosas muy puras. Dicho esto, probemos esta monstruosidad de pizza. Está dulce. El pollo me sabe mega dulce. A ver. El borde en teoría es de queso y piña, pero me sabe a piña y algo mega dulce. Esta pizza está claro que es hecha para los gustos de los chinos, porque sabe salado, dulce y tiene el sabor ese de la salsa esta que les encanta tanto ponérselo. Voy a probar solo el pollo, ¿vale? Este pollo en teoría va rebozado con huevo. Esto no es lo dulce. Hay otro elemento dulce que se me escapa a mi paladar. Las dos pizzas, bajo todo pronóstico, son comestibles. Vienes aquí y te las embutes sin mediar palabra. ¿Que son las mejores que te puedes comer? Pues seguramente no. Aunque va a depender un poco de quién se las coma. Porque yo veo aquí a todos los chinos comiendo pizza y pasta. Es que la peña viene aquí a estar de chill, como un restaurante. A ver el borde. El borde es como de una crema de yogur dulce con piña. Yo no he probado algo tan raro en mi vida. No sabría deciros cuál me ha gustado más. Al final del vídeo puntuaremos la más extraña y la que más me ha gustado, ¿vale? Una y otra. El total de las dos, más la carne, un total de 28 euros. Oye, ni tan mal. Si esta ya me ha dejado así la cara un poco doblada, imaginad las franquicias chinas de verdad. Y la pizza de Duria la voy a tener que probar. Estos chinos. Este spot sí que es autóctono, pese a ser también una franquicia, pero esta china no hay muchas, se llama Gulu Pizza y las pizzas las vais a flipar. Es algo alucinante este sitio. Lo primero que lo peta, no paren de haber riders pillando comida para llevar, por lo que eso ya es buen indicativo. No hay nadie en el local, perfecto. También deciros que está un poco lejos y en un sitio un poco trambólico. Pero mirad esto. ¿Me vais a decir que hay alguna carta más bonita que esta? O sea, ¿esto qué es? O sea, una pizza, una estrellita, media luna, una pizza doble con extra de queso a muerte de queso, ¿vale? Es como la pizza con infinito queso. Y luego te hacen pizzas con forma de no sé qué son. Son como... A mí me recuerda como una mandarina con una carita. Y además lo peculiar de este sitio, que no es únicamente la forma, sino es que los ingredientes también no tienen ningún tipo de sentido. ¿Qué vamos a hacer? Pues... no tengo ni idea. Yo creo que voy a pillar una de cada, ¿no? Para ver. No tengo mucha hambre, pero yo qué sé. A ver qué pasa. Mira qué simpática. Me ha regalado un imán. No me he comido aún la pizza pestuliente y ya me han dado un imán de ella. Mira qué guapa. Lo que tenemos aquí es algo que solo vais a encontrar en China, por varios motivos. Lo primero, porque nadie los tiene tan cuadrados como para hacerte una pizza que parece una mandarina con una cara sonriendo. Y lo segundo es que esto de aquí, mirad, esto de aquí, estos pelos, ¿vale? Que lleva, esta es una pizza peluda, es pork floss, que básicamente es cerdo deshidratado y luego deshilachado. Me han puesto aquí una bufanda y luego tiene este ingrediente que yo diría que directamente es un rice cake. Es como un troncho de tteokbokki. Si le damos la vuelta en la cabecita de la mandarina, lo abrimos y va rellena
de crema de boniato por si necesitabas algún estímulo más en una pizza. He pasado por alto que lleva algas y maíz con salsa de boniato. Lo lleva todo. Probemos esto. Deciros que me sabe mal, ¿eh? Porque este se ve tan bonita. ¡Wow! Llegó la otra. No he terminado con... No he empezado con una, me viene otra. Me viene otra que parece una quiche. ¿Esto qué es? No, espectacular, espectacular. A ver, vamos por partes que ya me estoy poniendo un poco nervioso. Lo primero, esta pizza es dulce como ella sola. La base está dulce. El pork floss de arriba, el cerdo está dulce. Lleva maíz dulce. Y por si fuera poco, lleva un troncho de rice cake encima, que no es dulce, pero no sabe a nada. La crema es como una base de crema pastelera. De la masa no hemos hablado, pero la masa es como... Me recuerda esta masa más, ojo a esto lo que voy a decir, esta masa me recuerda más a Pizza Hut y cadenas y franquicias, pues esta masa me recuerda mucho más a ese estilo de masas. Pizza de cerdo dulce, con crema dulce, trozos de mochi, algas y rellena de boniato, probada. La voy a dejar reposar un poco porque me explota la cabeza. Vamos a meterle mano a esta, que es como una pizza, como una quiche, es como una empanada pizza de masa roja, que no sé de qué es, y con 3 tipos de queso, 3 o 4 tipos de queso, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Esto es chinos, ¿eh? Y lleva carne a muerte, lleva carne a muerte. ¿Cómo huele? Lleva como trozos de carne, me recuerda como una longaniza o una salchicha. Súper especiado, con sabor a pimienta que tira para atrás. Va llena de trozos de patata con una tonelada de queso. Y la masa roja, imagino que será como de remolacha, ¿no? Pero una cosa, ¿habéis visto la capa que lleva de semolino aquí arriba? Creo que se fuman 4 metiéndole tanto, ¿eh? O sea, se queda una textura arriba que parece que estés comiendo arena de la playa, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Antes de meterle mano a esta de aquí, que acaba de tener cataratas, ¿vale? Mi colega ahora mismo lo tiene en copia de cataratas de urgencia. Esta pizza de aquí es la pizza más pestulienta que vais a encontrar en ningún sitio. Está rellena de durian a muerte. Eso sí, dicen que es el durian de la mejor calidad posible. Antes de probarla, vamos a probar esto de aquí. Si esta pizza ya estaba dulce, la pasta de boniato, no os hacéis una idea cómo está de dulce. Definitivamente, si te mola la combinación dulce-salado, esta pizza de aquí es la tuya. Quería probarlo al final del vídeo, pero creo que tengo que probarlo ya. Deciros que estoy aquí aguantando, pero no sabéis lo que emana de aquí. De aquí sale un... ¿sabéis? Pues vamos a abrirla. Procedamos a abrir esta pizza pestuliente. ¡Wow! Y encima te lleva chocolate ahora. Parmesano, durian y chocolate. Y no la he probado aún. Esta no, tú puedes, ¿eh? Venga. Me está costando tragar, ¿eh? No voy a poder. Aquí pasa algo, y es que el durian o lo amas o lo odias. Pasa como con el cilantro. Tiene como un sabor entre ajo, cebolla, excremento, no sé, es que no me gusta nada, es que no me gusta nada. No toda va rellena de durian, veis que lleva como una crema y esto de aquí es el troncho de la fruta del demonio. Es que aunque le dé otro bocado, es que voy a darle un bocado a la crema solo, ¿vale? Esto no se puede comer, chicos. O sea, esto es imposible. ¿A ti te gusta el durian? Pues desde aquí tienes todo mi afecto. Para mí eres un referente. Yo no puedo con él. Ni el olor ni el sabor. Sin duda, estas pizzas no las vais a encontrar en ninguna otra parte del planeta. Las pizzas de Gulu han sido un total de 20 euros, mucho más económico que Pizza Hut, que mi amiga china me había dicho que Pizza Hut era bastante fail y bastante caro, no le gustaban nada, y me ha recomendado esta, y esta a los chinos le gusta muchísimo más. Si tengo que decir una favorita de mis 3 pizzas que nos acabamos de comer, me quedo con el buque insignia, que es la que se estira, porque las otras 2 no había por dónde cogerlas, personalmente, ¿eh? La estrella esa de la muerte emanaba un hedor. Uf. Ahora yo creo que queda lo mejor. No os vais a esperar lo que se viene. En One Pound Pizza no se andan con tonterías. No os hacéis la cantidad de estilos de pizza chinas diferentes que tienen aquí. En teoría, el estilo de pizza o la masa es como una napolitana, pero tienen sus truquillos. La de patas de pollo en la pizza. Tengo una noticia buena y una mala.
¿Cuál queréis saber primero? La pizza que venía buscando de las patas de pollo no la tienen. Y tampoco tienen la otra pizza de gambas con fideos. Pero la noticia buena, aunque creo que también es mala para mí, es que tienen esta pizza. Y esto de aquí es la esencia de Chengdu hecha pizza. Si no estáis ubicados, Chengdu es la capital de Sichuan. Y Sichuan es la provincia donde la comida está ardiendo a cualquier hora. Desayuno, comida y cena, solo comen comida picando. ¿Veis esto de aquí? Esto no son pieles de cangrejo, son tronchos de guindilla picante. Un pollo picante, unos cacahuetes picantes, queso picante, masa picante y salsa picante. Y para acompañarla, algo también bastante tradicional que es el pollo con comino. Bueno, las brochetas de aquí, los skewers, son muy tradicionales, ya sean de cordero o de ternera. Parece como una masa napoletana, como integral. El pollo es comino vivo, pero está muy bueno. Mirad, es un pollo troceado muy pequeñito, súper pequeño. Qué rica, muy buena. Pero la masa, ¿veis esto? Un minutito más en el horno. Un minuto más en el horno y creo que estaría perfecta. Pero el concepto de esta me ha gustado mucho, ¿eh? No tiene nada que ver con las anteriores que hemos probado. Nunca había probado una pizza así. Mucho sabor a sésamo, muchísimo sabor a comino, toque de pimiento. Una combinación que no está nada mal. Ahora bien, sigo recalcando, la masa le falta un punto. Si esta pizza ahora mismo toca algo de mi ropa o un ojo, tengo que irme a urgencias, ¿vale? Así. Que me tenga que poner guantes para comerme una pizza. Madre mía, cómo tiene que picar. Si es que ya solo se ve. Si se ve ya que te va a hacer daño. No huele mucho picante, ¿eh? Pero tengo claro que va a ser la pizza más picante que me he comido en mi vida. ¡Wow! Está ardiendo, está buena. ¡Qué barbaridad de pizza! ¿Los cacahuetes estos qué son? ¿Estos cacahuetes quién los ha hecho? Los cacahuetes pican como un demonio. Es una salvajada. Además el pollo, porque tiene como trocito. ¿Ves el trocito este de pollo? El pollo también pica. Es como un amor-odio. No puedo escribir nada que se parezca a la gastronomía española de esta pizza y los sabores que lleva por encima, porque es que no hay nada ni a una décima parte del nivel de picante de esta pizza y de la comida de Sichuan. El total de las dos pizzas, incluido la pizza del demonio, han sido un total de 18 euros. Creo que en relación calidad-precio son un poco caros. Si tengo que elegir una de las dos, sin duda me quedo con la de comino. ¿Cuál será la siguiente pizza extraña de China? Vais a flipar. A mí me da miedo. ¿Pensabais que me iba a olvidar de Domino's? No, la franquicia de pizza más grande, bueno, no sé si la más grande, pero de las más grandes del mundo, también está en China. Y no se queda atrás, no le falta imaginación. Y es que aquí realizan las pizzas también más trambólicas que os podáis encontrar. Viendo lo anterior, ¿qué nos esperamos de aquí? Vamos a comprobarlo. Miedo me da. Estamos de suerte, acaban de crear una nueva aberración en Domino's Pizza y me dispongo a probarla. Esto de aquí es un nuevo borde que han sacado en China, que básicamente el borde es como si lloviera galletas de chocolate. Si tuviera por encima galletas de chocolate o un brownie, eso es lo que tiene. Y además, relleno de crema. Domino's Pizza en China no se queda ahí, va más allá. Hay una pizza que se llama la pizza de la fortuna, que lleva anguila, porque la anguila en China se consume muchísimo. Es que mirad esta. Durian, bueno, Sultan Durian Pizza te lo pone como dedito arriba, thumbs up, ¿vale? Durian a tope, lo peta. ¿No sabéis? Todas las pizzerías es obligatorio que tengan pizza de durian o si no se van a la quiebra. Una pizza de filet mignon Wellington Pizza. Ojo con esto. O sea, una pizza de solomillo estilo Wellington. Me siento completamente abrumado. No sé qué pedir. No me quería calentar el morro. Quería pillar solo una pizzita o dos. Pero visto lo visto voy a tener que hacer un esfuerzo. ¿Cómo explico yo a mis amigos campeones del mundo de pizza que estoy haciendo esto? Tras años probando las mejores pizzas del mundo, he parado aquí. ¿Quién me lo diría? O sea, ¿cómo he retrocedido tanto? Esto es de lo más salvaje que he visto. Un espectáculo aquí variopinto. Vamos a empezar de derechas a izquierda. Esta os la enseño la última. Lo primero que tenemos aquí es una pizza con un borde relleno de queso y arriba chocolate. Y wagyu japonés, unos champiñones de bote y tomate cherry. Vamos a probar esta mezcla inédita. Mirad, es que esto de aquí es el chocolate, queso y esto, wagyu japonés. Lleva chiles también. Los elementos para comer una pizza china es básicamente esto de aquí, un guante en cada mano. Otro intento a la pizza de wagyu con borde de chocolate y queso.
La pizza en sí, estilo japonesa, con la carne de wagyu, las setas y tal, está muy buena, está rica, te la comes y bueno, pues es una pizza de Domino's Pizza, o sea, no esperemos aquí la mejor pizza del mundo. Pero el sabor está rico. Lo único que cuando te vas acercando al borde, llegas a la frontera del chocolate y sinceramente un sabor de setas con carne, con chocolate. El centro bien, el borde completamente innecesario, pero como les encanta tanto mezclar el dulce con el salado, vamos a la siguiente. Esta de aquí es más extraña que la anterior. Esto es un volcán de cheddar que creo que ha salido en muy pocos países, China es uno de ellos, y en teoría esta pizza, vais a ver, es la estilo italiano. Esto, según China, esto es el estilo italiano, ¿vale? El estilo italiano es jamón de alta calidad, lleva fior di latte, eso pone en la carta, panceta, y luego la masa, además de llevar como una cremita y guisantes, le ponen un volcano de queso cheddar con galletas de Oreo trituradas al lado. ¿Cómo se come esto? Pues en teoría, tutrín, y aceitunas, perdón, se me había olvidado que es muy típico italiano. Vamos a coger esta masa fina y así, conforme la veis, con Oreo, el jamón, la panceta, se tiene que mezclar aquí. Esto en teoría es un volcano de queso cheddar. Mira qué invento. Hay algo muy bueno y algo muy malo. He empezado a comer y digo, qué bueno que está. Y luego me ha venido un sabor que digo, qué malo que está. Lleva chorizo también. Lleva chorizo. ¿Veis? Un poquito de chorizo. Está buena. Si de momento comparamos masas con todas las que hemos probado anteriormente, esta masa digamos que es como la que mejor cocción tiene. Dentro de que es una masa de franquicia que cualquier profesional que lo vea va a decir, eso es una completa basura. Pero de cocción, oye, es la que mejor tiene. Sorprendentemente, esta pizza yo creo que si no te la pides con el estilo Volkanovski, puede estar buena. Llegamos a la otra pizza que jamás encontraréis en ninguna otra parte del mundo. Y esta pizza, así como la veis que dices, ¡ay, qué bonita se ve! Mira, acércate, mira esto. ¿Esto sabéis qué es? Anguilas. Anguilas en la pizza. Y no solo con eso, lleva pork floss, salchichas, unos poquitos guisantes y un poco de panceta al estilo chino, acompañado de unas monedas de la suerte que no sé si se tienen que comer, pero yo voy a meterle un bocado a una. Oh, parece cartón. No sé si esto es atrecho o se come, ¿eh? Creo que se come, pero no lo tengo claro. Voy a apartar la galletita de la suerte y vamos a proceder a ver cómo se come esta... Mirad esto, qué barbaridad. Aquí tiene todos los elementos. Probémosla. ¿Qué es esto? Una vieira. ¿Qué es esto de aquí? Me está dando mucho asco, ¿eh? Me está dando muchísimo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está en mi pizza? Voy a probar por aquí. Esto sabe mal. Esto sabe malísimo. Esto conforme lo he cogido, lo dejo aquí, la dejo que repose y te digo, adiós, buenas noches. Desde luego, no me esperaba que Domino's fuese tan salvaje. No había visto unas pizzas tan extrañas en mi vida. Y en relación calidad-precio, las tres pizzas, estamos hablando de un precio de unos 24 euros aproximadamente. Ahora bien, en originalidad, ingredientes y movidas extrañas, son Jesucristo. La siguiente miedo me da. En la planta baja de un mega super centro comercial se encuentra nuestro último destino y tengo muchas ganas porque es la franquicia más famosa de pizza china, autóctona. Se llama la César's Pizza. ¿Y dónde está? No lo sé. Aquí hay como 200.000 sitios diferentes de tartas, cosas dulces con colores extraños, huele a pescado que tira para atrás, todo está en chino, hay solo colores, es como tantos estímulos que me va a dar un ataque de epilepsia. Mi archienemigo es aquí. Fijaos si le mola el durian, que la pizza que más se vende, el buque insignia, es la que lleva durian. Pues vamos para allá. ¿Por qué he dejado este sitio para el final? Porque este sitio es el primero que puso tendencia en pizza durian. Y aquí en su carta te lo dice. Durian Pizza Creator Science 2010. El tío este lleva arruinando la vida de las personas que odiamos el durian desde el 2010, básicamente. Y para que veáis lo expertos que son en pizza durian, cuando abrimos la carta hay 3 tipos de pizza durian. Una que se llama Musan King Durian Pizza. Entiendo que es una variedad de durian que es como el dios de los durians. Luego tienen otra, cuidado con esta, que es la Triple Blend Durian. Si a ti el durian no te gusta mucho, pues te metes 2 veces más. Y luego tienen otra que entiendo que es la básica, Monton Durian Pizza, que esta es la que se pide en los plebeyos. Yo creo que para
despedir esto bien y como se merece cerrar el ciclo, voy a intentar probar la pizza triple durian. Vomitaré en el intento, lo veremos en un momento. Aquí las tenemos, la especial Buscando a Nemo con gambas, cangrejo y atún y maíz, mostaza, crema, algas, sésamo y pimiento. No sé si me he dejado algo. Y la especial triple durian, mi archienemiga. Mirad los bolonchos de durian que hay, que he visto cómo se lo estaban poniendo. Lo estaban cogiendo con el guante y echando y como si fuese gratis lo tiraba con rabia, como come durian ya de una vez. Dejémosla que se enfríe un poquito. Vamos a meterle mano a la de Buscando a Nemo, que tiene una pinta entre bonita y horrorosa. Son todas iguales, mirad, está como medio cruda. Vamos a pillar esta que tiene un poquito de todo. ¡Wow! Le llamas pizza por no llamarle Macedonia de cosas del mar, ¿sabéis? Porque, wow, esto. La masa creo que es de las peores. Los ingredientes son terroríficos. O sea, lo metes todo esto en una pizza, no hay por dónde cogerlo. Sabe marisco, sabe dulce. El concepto no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Mi archienemigo, la pizza de la fruta más pestuliente del mundo. Y seguro que mis colegas de la mesa de aquí a la derecha se la van a pillar 100% porque todos los chinos se pillan pizza de durian. Esta de aquí lleva 3 tipos de durian. El olor es un olor, es que es muy difícil de describir, es muy peculiar, es como ajo, cebolla, fruta, parecido a mango, huele un poco como a gas también, es un olor muy raro, muy raro, es que es súper peculiar. Así que vamos, me está mirando la cocinera diciendo, ¿vas a probar la pizza de durian? ¿El occidental este, que solo come paella, va a dar un bocado a la pizza de durian o no? Señora, estoy acostumbrado a comer pizza de durian. Te he dicho un hombre, he venido a eso. Vamos. Este durian sabe diferente. ¿Cómo puede ser? No me da una arcada. A ver, voy a pillar solo el del aquí del final. Es muy diferente. Esta crema de aquí sí que me sabe un poco como... Este creo que es el que sabe culo, ¿eh? Este es el que me hace vomitar, a ver. Casi puedo. No vuelvo a probarla. Me la pela, no vuelvo a probarla. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre el que he cogido y el segundo que he cogido? Os lo digo en serio, el segundo tiene una textura mucho más dura, el primero era como una cremita muy leve, sabía como mango y ajo confitado o algo así, pero el otro tiene una textura que ya solo con la mordida me hace que no, es que no me lo puedo tragar, no me lo puedo tragar. No, es que no puedo. Yo lo he intentado, o sea, mi objetivo era intentar superar este miedo, pero es que no puedo, chicos, lo siento, o sea, me pasa con algunos alimentos. El durian es mi nuevo archienemigo, seguido de los quesos azules, tampoco puedo con ellos. Imaginad una pizza de queso azul y durian, madre mía. Y hasta aquí mi romance con el durian. Creo que va a ser la primera y la última vez que nos veamos. Lo siento, no me ha gustado. O sea, es que no he podido hacer más. No es algo que lo vais a comprobar si lo probáis alguna vez. Que o te gusta o potas. Y eso que en este sitio, la pizza de durian, he conseguido darle un bocado sin tener que vomitar ni me ha dado arcadas. Será porque, no sé, la variedad de durian serán diferentes, tal vez no he probado el correcto. Os leo en comentarios y lo prometido es deuda, os voy a dar mi valoración y el overall y cuál me ha gustado más de todas las pizzas extrañas que no existen en otra parte del mundo. Muy a mi pesar mía, porque no me lo esperaba. Creo que Domino's reúne el concepto de lo más extraño en el universo Domino's China. Aunque One Pound Pizza, si hubiese tenido las pizzas que esperaba, que no las tenían en carta porque dice que no se vendían, habría ganado con creces. Déjate una suscripción, like aquí y te veo en el siguiente vídeo. Te mando besos y abrazos con sabor a durian. No sé si te va a gustar, a lo mejor mañana te repite el durian como a mí. Madre mía, qué experiencia.